Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, continuamos con la lectura de la introducción de los libros de la Biblia. En esta oportunidad estaremos continuando con la segunda parte de la introducción del libro de Primera de Samuel. Características y temas principales. En el corazón de Primera y Segunda de Samuel está el establecimiento de la institución de la monarquía. La fundación de una monarquía para Israel no fue mala en sí misma. En realidad, sus propias raíces se remontan al libro de Génesis. Las revelaciones divinas a los patriarcas contienen una promesa de reyes que vendrían en su posteridad. Jacob profetizó que el cetro, el símbolo de la autoridad real, no se apartaría de la tribu de Judá hasta que apareciera el último rey supremo. Es evidente que la institución de una monarquía en Israel estaba de acuerdo con el plan eterno de Dios, y él declaró esa verdad en las Escrituras antes del asentamiento de Israel en Canaán. Sin embargo, esta monarquía debía ser diferente de las monarquías de las naciones que rodeaban a Israel. El gobernante humano de Israel no debía ser autónomo, más bien debía estar sujeto a Dios y ser completamente dependiente de la palabra de Dios como la norma y autoridad del reino. Por lo tanto, el fundamento de la monarquía bíblica es que, en última instancia, Dios es rey y siempre será rey. Como proclama el salmista, el Señor es rey eternamente y para siempre. Bajo esta estructura de monarquía teocrática, Israel debía tener un rey humano que sirviera como representante bajo el Señor, el rey definitivo. Cuando Israel buscó un rey, los ancianos, movidos por una sensación de inseguridad militar, abogaron por un rey similar a los reyes de las naciones que les rodeaban. Querían un rey humano que los librara de sus enemigos, lo que equivalía a un rechazo de la monarquía teocrática. El Señor mismo evaluó la elección de Israel. Me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. En respuesta, el profeta Samuel advirtió a Israel que su deseo por semejante rey tendría graves consecuencias como la opresión del pueblo. Pero el pueblo rechazó su advertencia y exigieron un rey similar a los otros antiguos monarcas del Medio Oriente. En respuesta, Dios seleccionó a Saúl para ser el primer rey de Israel. La elección de Saúl refleja uno de los temas importantes de los libros de Samuel. Dios levanta y derriba. Desafortunadamente, el primer rey de Israel, Saúl, resultó ser exactamente como Samuel les había advertido. El reinado de Saúl comenzó bien, pero pronto se volvió oscuro y disfuncional. Fue seguido en el trono por David, quien fue el rey más grande en la historia de Israel del antiguo pacto. Era un gobernante conforme al corazón de Dios, y su reinado comenzó bastante bien. Sin embargo, David rápidamente cayó en un profundo pecado, observado de manera particular en su relación con Betsabé. Y durante la segunda mitad de Segunda de Samuel, el reino de David era un caos. Para el final del libro, el lector queda impactado por la naturaleza quebrantada y frágil del reinado de David. El reinado de David es mejor entendido como un reinado que apunta a la venida de un rey supremo, es decir, el monarca mesiánico. En otras palabras, David mismo no era gobernante mesiánico, fue su predecesor. Esto es evidente cerca del final de Segunda de Samuel, cuando el reino de David se muestra en confusión y desorden. El lector entonces anhela la llegada del rey prometido que viviría de acuerdo con la palabra de Dios. El rey mesiánico finalmente vino en la persona de Jesucristo, el Hijo de David. En Primera y Segunda de Samuel, Israel está en proceso de convertirse en un reino, que se puede definir como una tierra o comarca sobre el cual gobierna un monarca. Anteriormente, en el monte Sinaí, Dios juró que su pueblo algún día sería un reino y una nación. Desde el Sinaí, Dios condujo a Israel a través del desierto hasta la tierra prometida, y luego conquistó Canaán bajo el liderazgo de Josué. El periodo posterior de los jueces fue una anarquía. Todo eso condujo a los eventos registrados en Primera y Segunda de Samuel. A pesar de que los reinados de Saúl, David y Salomón eran prometedores al inicio, cada uno de estos gobernantes demostró una incapacidad para ejercer el reinado justo que el pueblo de Dios necesitaba.
Después de la muerte de Salomón, la monarquía se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Ambos reinos finalmente fueron destruidos y sus poblaciones enviadas al exilio. Los fracasos de los reyes de Israel y Judá ilustran la necesidad de un gobernante superior. Cuando apareció el rey mesiánico, su mensaje fue que el reino de los cielos se ha acercado. El último rey definitivo y supremo vino para dar lugar al comienzo de su reino final y último, un reino eterno que nunca perecerá. Teología de Primera y Segunda de Samuel. Aunque los libros de Primera y Segunda de Samuel describen el intento de Israel de establecer una monarquía humana, en última instancia, Dios era el rey de Israel. Como soberano sobre Israel, él gobernaba al pueblo, así como los otros eventos ocurridos y que les afectaron. Sea lo que fuera que haya ocurrido en Israel durante esos días, eso fue ordenado por Dios. El Señor fue quien orquestó que Saúl buscara las asnas perdidas de su padre, lo que lo llevó después a su unción en manos de Samuel. Dios también predeterminó la elección de David para reemplazar a Saúl en el trono de Israel. Era el Señor quien se sentaba en el trono como rey sobre Israel en aquellos días. En efecto, es el Señor quien se sienta en su trono como rey sobre toda la creación ayer, hoy y siempre. Primera y Segunda de Samuel en la historia de toda la Biblia. Los libros de Primera y Segunda de Samuel juegan un papel clave en el desarrollo del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. En muchos sentidos, la carrera de David tipifica la de su Hijo Supremo, Jesucristo. Ambos fueron aprobados por un profeta, David por Samuel y Jesús por Juan el Bautista. El Espíritu del Señor vino sobre ambos. Ambos fueron rechazados por reyes celosos, y a ambos se les advirtió que huyeran para salvar sus vidas. Fueron rechazados por su propio pueblo sin causa, y ambos aprendieron a depender de Dios en el exilio. El alumbramiento de Samuel, seguido de la canción de alabanza de Ana, sirven como paradigmas del nacimiento de Jesús y el Magnificat de María. Además, la elección que hizo Dios del linaje de David para sentarse en el trono de Israel para siempre se cumplió con la venida del rey mesiánico. Historia de la interpretación. Durante los últimos 150 años aproximadamente, los estudiosos de la crítica bíblica han intentado descifrar la historia de la composición de Primera y Segunda de Samuel. Hay un sinfín de interpretaciones de este proceso. Hoy, algunos estudiosos creen que los dos libros son parte de la llamada historia deuteronomista, en la cual las etapas finales de la composición no ocurrieron sino hasta el periodo del exilio. Por tanto, en el lapso de muchos siglos, varios autores, editores y redactores aportaron a la estructura de ambos libros. Sin embargo, actualmente es imposible reconstruir la historia de cómo se compuso Primera y Segunda de Samuel, y es probable que haya sido escrita en una forma final, en una fecha mucho anterior de la que suponen algunos estudiosos.